Bien, jóvenes, vamos a retornar entonces nuestra sesión, ¿ok? Les voy a presentar un video para que ustedes más o menos vean un resumen de lo que ya venimos conversando respecto a la bus, ¿ok? A ver, vamos a dejar el video en... Profesor, no hay sonido. Yo no escucho, compañeros. ¿Ustedes escuchan? No se escucha. No hay sonido, profesor. Disculpe, chicos, ¿hay algún problema con el audio? Sí, Es no se correcto, escucha, no se ¿no? está escuchando. Se escucha. Ujú. A ver, vamos a ver un segundito, ¿ya? La ventanilla única de comercio. ¿Ahora se escucha, jóvenes? Sí, correcto, Sí, ahora profesor. sí. Ok, listo. Volvimos entonces nuevamente al video, ¿ya? La ventanilla única de comercio exterior es un mecanismo integrado y virtual que posibilita a los operadores del comercio exterior y transporte internacional gestionar a través de un portal en Internet los trámites necesarios ante las entidades públicas para el ingreso, salida y tránsito de mercancías. Es una herramienta administrada por el MINCETUR que facilita y dinamiza el comercio exterior al interconectar a los organismos públicos ligados con esta actividad en una sola vía. La comisión especial encargada de implementar la BUCE involucra a 27 instituciones en total, 9 gremios empresariales privados de comercio exterior, un administrador portuario y 17 entidades gubernamentales. Esta herramienta, que también eleva la competitividad del sector al simplificar los trámites, ofrece 3 componentes a los importadores, exportadores, agentes de aduana, agentes marítimos, estudios de abogados y tramitadores en general. El componente mercancías restringidas faculta a los usuarios efectuar vía Internet todas las gestiones para la obtención de certificaciones, permisos y autorizaciones de exigencia legal para el ingreso, salida y tránsito de mercancías. El componente de origen posibilita además gestionar la calificación y emisión de los certificados de origen, armonizando esfuerzos de los productores, exportadores y de la autoridad competente. El componente portuario permite el proceso electrónico que necesita una nave de transporte de carga para su acogida, permanencia y despacho en los puertos de nuestro país, así como el recibir los permisos y licencias correspondientes a esta fase. La BUCE uniformiza y simplifica los trámites requeridos para el comercio exterior a través de medios electrónicos que evitan el traslado para la obtención de permisos, certificados y otra documentación. Como se ahorra horas hombre mediante este mecanismo virtual, se ahorra también dinero. El no haber impreso 10 millones de folios, eliminando el uso de papel desde la puesta en operación de la BUCE, y el obviar los desplazamientos físicos para tramitar los documentos ha significado economizar 110 millones de soles.
Los que ya son usuarios de la BUCE saben que este sistema permite coordinar con las entidades de gobierno implicadas en los trámites de comercio exterior para intercambiar información, evitar la duplicidad de procedimientos, consolidar controles eficaces y transparentes. La BUCE es una plataforma permanente, disponible las 24 horas del día, todos los días. No encarece los trámites, no eleva los costos y es más expeditivo. Contribuye a la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Otorga seguridad jurídica porque entrega información real y vinculante a los operadores involucrados en el comercio exterior y los servicios de transporte de carga internacional. Por ende, garantiza mayor transparencia. La BUCE, en términos prácticos, es un instrumento que hace la vida más fácil a los empresarios exportadores e importadores para que canalicen sus esfuerzos en hacer mejores negocios en lugar de perder tiempo en trámites lentos y molestos. La BUCE ha disminuido anualmente en 20% el tiempo de los trámites. De acuerdo al registro oficial, son más de 16.000 empresas y 10.000 personas las que han realizado trámites utilizando este mecanismo en todo nuestro país, habiéndose otorgado más de 436.000 autorizaciones. El componente de origen de la BUCE ha emitido también más de 124.000 certificados de origen en beneficio de 14.000 exportadores. Se estima que al cerrar 2015, el número de certificados a entregarse superará los 180.000 a escala nacional. El MINCETUR y las entidades involucradas en este proceso siguen trabajando en la perfección de la BUCE para hacerla aún más versátil, cómoda y práctica de lo que ya es. La BUCE es una herramienta amigable y disponible en todas las regiones que permite concretar negocios en menor tiempo y de manera más fácil. Compruébelo. Use la BUCE, un solo punto de acceso para las operaciones de comercio exterior. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. Listo, jóvenes, ahí vimos el video de la BUCE, es un video corporativo de la BUCE, donde más o menos nos ha resumido todo lo que nosotros ya venimos comentando, ¿no? Y como ciertamente indica el video, es una plataforma que sin lugar a duda ha contribuido al ahorro de tiempo, de recursos, tanto para los usuarios, ¿no? Y también para la administración pública, porque esta plataforma, la particularidad es que nada se utiliza en papel, todo es digital, ¿no? Desde los documentos que uno sube a la plataforma y los documentos que también obtiene como consecuencia del trámite realizado, ¿no? No hay trámites, no hay papel. Ahora, que nosotros por mala costumbre acostumbremos a imprimir los documentos es otra la historia, ¿no? Porque en principio la SUNAT las entidades no exigen la presentación de documentos físicos. Todo, jóvenes, todo es trámite virtual, no todo es virtual. Así que por ahí hay un segundo, juez, cerré la ventana. Por ahí hay trámites que son sencillos. Es más, cuando nosotros presentamos documentos a la SUNAT, SUNAT no exige la presentación ya del documento impreso, ¿no? Todo también se sube a través de la plataforma. En el supuesto, por ejemplo, que nosotros presentemos un documento, la SUNAT lo primero que va a hacer es hacer la trazabilidad del documento a través del intercambio o interoperabilidad de entidades públicas para verificar si el documento es o no válido, ¿de acuerdo? Lo que antes no sucedía, ¿no? Porque antes se falsificaban mucha documentación, porque los documentos se emitían de manera física, pues, ¿no? Y se ha detectado en más de una oportunidad que algún operador por ahí, ¿no? Cómplicemente con su cliente, falsificaban sellos en Azángaro, ¿cierto? Y emitían documentos que no tenían ninguna validez, pero sí la correlacionaban, ¿no? Y como eran sellos vivos, el funcionario aduanero no había forma de poder verificar
su autenticidad o no. Entonces, en la BUCE no, ¿no? En la BUCE no ocurre ello porque en la BUCE lo que se tiene que transmitir es justamente el documento resolutivo, la hoja resumen y finalmente, ¿no? Transmitir los datos válidos que el funcionario va a poder verificar. Así que, igual, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando un importador nos manda un permiso de internamiento tramitado por la UCE, también le pedimos la hoja resumen del trámite, ¿no? Para verificar el número del expediente. Y eso también se transmite a la SUNAT, ¿no? Se transmite el permiso. Y la SUNAT, cuando nosotros transmitimos el código del documento, del permiso, simplemente lo que hace es enlazar la información con la UCE, y si hay match entre la información transmitida, simplemente la SUNAT valida el documento y lo numera, ¿no? Pero si el documento, por ejemplo, transmitido es un documento vencido, o simplemente el funcionario por error lo ha emitido cuando no correspondía y ha corregido otro documento, también la SUNAT detecta eso, que el documento no es válido. Pero en algunos casos también se da el supuesto, por ejemplo, de que el documento, por más que sea válidamente emitido, la SUNAT no lo valida. En esos casos, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, cuando la SUNAT no les validaría un documento? Porque todo se transmite a través de estructura, ¿no? O sea, en el sentido de que yo, por ejemplo, ingreso el documento con el número, el año, la fecha de vigencia, ¿no? La entidad que le emitió, la subentidad, el tipo de documento. Hay varios códigos validadores ahí. Entonces, se transmite. Y a veces, muchas veces, lo que va a ocurrir es que la SUNAT rechaza el documento porque no lo reconoce. Pero el importador te dice, oye, mira mi pantallazo, acá está el documento, es un documento válido, ¿no? Y tú tienes la evidencia, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué harían ustedes? Porque hay otros que son muy... Comunicar a la aduana. ¿Cómo? Comunicar a la aduana para que el sistema... Escribir a la aduana. Y si estás ya contra el tiempo para enumerar tu despacho, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿No? El liquidador va corriendo a ti, ¿no? A su representante aduanero. Te dice, representante aduanero, no tengo ese problema. Tenemos que enumerar el despacho ya porque el cliente está esperando para pagar. O la mercancía está por llegar, es una descarga directa y ya tenemos que enumerar. Porque si no se pierde la descarga. Porque llega en 20 minutos el vuelo. ¿Qué hacemos? Bueno, el vuelo no, la descarga directa no, pues el barco, no lo sé. Es un supuesto extremo, pues, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Numerar. ¿Y el permiso qué hacemos? Después Lo lo regularizamos. detallamos en las descripciones, pues. Ya luego se regularizará ya. Luego claro, efectivamente, ¿no? Digamos, lo que se hace en la práctica es básicamente en observaciones de la declaración transmitir el documento, ¿no? No es propio numerar sin el documento, pues, ¿no? O sea, porque finalmente el error posiblemente después de numerado va a persistir, ¿no? Entonces, lo que usualmente se hace, porque eso no es infracción, ¿no? Porque la infracción establece que destinar mercancías sin contar con el permiso. Pero tú tienes el permiso, simplemente para un error que no te permite la numeración, simplemente se sugiere poner en observaciones el permiso y ya está. Con eso ya puedes transmitir. Oh, claro, haces la exoneración de la restricción, le pones el código 98, y con eso se enumera sin problema alguno, ¿de acuerdo? Así que el funcionario aduanero no te puede permitir, oye, transmite correctamente. No es necesario eso, no es necesario, porque ya eso básicamente se trata de un error de la misma plataforma. Así que, por esa parte, jóvenes, no hay inconveniente, hay que tener nomás el documento, pero transmítanlo, no lo dejen de transmitir, transmítanlo, ¿no? Porque de repente sale cada naranja y el funcionario le dice, oye, transmite el documento, lo que vas a hacer y lo que has logrado simplemente es dilatar el proceso de atención del despacho, ¿no? Porque, pero profe, yo numeré sin el permiso, pero lo estoy presentando físicamente. Los funcionarios, todos jóvenes por criterio, van a exigir que tú vincules el documento a la declaración aduanera. Así que no hagan trámites innecesarios adicionales, no se den trabajos sin necesidad, porque siempre va a haber una opción, una solución al tema. ¿De acuerdo? A ver, Antonio pregunta, ¿cómo SUNAT verifica si la factura de importación es válida?
En realidad no hay forma de verificar la validez de un documento. Recuerden que hay un principio de buena fe y la primacía y la presunción de la veracidad, ¿no? SUNAT basa esa información en esa declaración que hace el agente de aduana del importador, ¿no? Otro mecanismo ante una fiscalización, porque de repente hay una denuncia, ¿no? de una empresa respecto a la ilegalidad del negocio de repente, o porque por ahí una empresa está subvaluando significativamente su producto, lo que podría hacer SUNAT es aplicar también este principio del intercambio de información, consultar con la aduana de origen, ¿no? Sobre la validez del documento que sustente la importación, porque no es lógico que se exporte con un documento y se importe con otro documento, ¿cierto? Eso no sería razonable. Pero que en la práctica ocurre, ¿cierto? Ocurre. Entonces la SUNAT en realidad, a que verifique la validez o no validez de una factura, es bien complejo, ¿de acuerdo? Porque cada factura se emite de acuerdo a la legislación de cada país, y cada país es más informal que el otro. En el caso del Perú, acá sí nosotros sí estamos ya un poco amarrados en este sistema de la emisión de facturas electrónicas, ¿no? O sea, no hay forma de poder alterar una factura emitida en el Perú, porque se emite bajo un sistema de la misma administración pública. A diferencia de otros países, ¿no? Que son más informales, que no hay una formalidad, un documento que diga invoice y se entiende por emitido y es válido en el país. Así que por ahí, trazabilizar esa información es bien compleja. La SUNAT digamos, no lo va a hacer, al menos como les explique, hay un proceso de investigación respecto a las declaraciones aduaneras de una determinada empresa, ¿no? Que exija justamente, ¿no? Digamos, el examen exhaustivo del origen del documento. Es más, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una declaración de importación, la SUNAT no te pide como prueba de la exportación la declaración de exportación de origen, ¿cierto o no? O alguien alguna vez ha tenido una experiencia, conocimiento de que, por ejemplo, la aduana peruana ha pedido los documentos de exportación del país, ¿no? Del país de origen. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? Representantes aduaneros, ¿qué opinan? ¿Qué pasa si un funcionario aduanero les pide que presente la declaración de exportación? ¿Qué creen ustedes? ¿Válido o no válido? ¿Qué opinan? A ver, Dante Olivares, próximo representante legal o representante aduanero de la agencia aduana Beagle. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Dante? ¿Qué opinas? ¿Qué pasa si un funcionario te solicita vía notificación electrónica la declaración de exportación? Un ratito, por favor. Bueno, si es que me solicita, pues tendría que facilitarle, ¿no? Con la información, con la información que se cuenta. Ya. A ver, Ana Álvarez. Sí. Está bien, está bien. Usted es tu posición y vamos a ver qué dicen los demás. A ver, Ana Álvarez, ¿qué opina? Representante aduanera de Sabar. Conocen a Sabar, ¿no? Es una agencia muy grande. A ver. Ana, ¿no está? A ver, Anthony, te escuchamos. Levantaste la mano. Entonces, si es un tema de fiscalización, normalmente me parece que puede pedir la autoridad de acá de información de esa declaración a la autoridad aduanera del país de exportación.
Pero en teoría, nosotros en el mandato no estamos obligados a tener documentación del exportador, ¿no? Correcto, muy bien. Esa es la respuesta, ¿no? Nosotros hay que tener mucho cuidado con lo que nos pide la SUNAT, ¿no? No puedes pedir más de lo que el reglamento exige por cada régimen aduanero. Recuerden que los regímenes aduaneros, ¿cierto? Tienen unos requisitos documentarios regulados en el artículo 60 del reglamento y te dicen cada cosita que se requiere, ¿no? Cada documento que sustente. Entonces, y en la parte final, bueno, el último párrafo del artículo 60 del reglamento, tampoco nos dice que hay documentos, o sea, no mencionan a los documentos de origen o los documentos de exportación. Entonces, sería, digamos, un exceso que el funcionario aduanero te pida, ¿no? La declaración de exportación. Ya sería función de la SUNAT pedirlo, pero entre aduanas, entre aduana del Perú y la aduana de origen, ¿no? Pero ningún funcionario va a exigir la presentación de las declaraciones de exportación, ¿no? Así que por ahí no se puede pedir, ¿ok? Así que ahí está. Los documentos, digamos, es medio complejo contrastarlos también, donde sí solamente ya queda la función del agente de aduana, pues, dentro de la función del auxiliar de la función pública, ¿cierto? Porque nosotros somos auxiliares de la función, tenemos que también ser un poco cuidadosos con la información que se maneja, ¿no? O sea, nosotros, como yo siempre digo, ¿no? Por el ánimo de atender a un cliente, no vas a exponer tu integridad o tu imagen de agencia de aduana, ¿no? Ten en cuenta que ahora la SUNAT digamos, todos los operadores estamos bajo la lupa. Hay muchos casos, y hay un caso sonado en estos días, ¿no? Respecto a una denuncia que se viene todavía, bueno, está todavía en proceso de investigación, ya han salido varias noticias, ¿cierto? De encontrar millones en una empresa, miles en un funcionario. Entonces, nosotros dentro de la función, jóvenes, hay que tener mucho cuidado con la información que manejamos y validamos. Claro, evidentemente, nosotros como agentes de aduana, tampoco podemos, digamos, tener una responsabilidad solidaria ante un hecho ilícito de un importador, ¿no? Yo les cuento por experiencia, yo vengo ya 13 años, casi 15 años trabajando en la agencia de aduana y en 5 oportunidades en los operadores, en cada una de sus oportunidades donde trabajaba, ha habido contaminación de mercancía, ¿no? Entonces, pero eso no implica que necesariamente la gente de aduana tenga responsabilidad, ¿no? Sino simplemente, si alguien nos contrata y esta empresa cumple con los protocolos de seguridad, pero a pesar de cumplir con los protocolos de seguridad que nosotros debemos de aplicar por regulación básica y por regulación OEA, según sea el caso, ¿no? Igual, contamina mercancía, nosotros pues, simplemente tenemos que allanarnos, ¿no? O simplemente colaborar en el proceso, ¿no? En las 5 oportunidades que hemos tenido contaminación en la agencia, nosotros dijimos, bueno, policía fiscal, revise, audite, colaboramos nosotros. Es más, nosotros una vez ayudamos a atrapar al gerente de una empresa que había contaminado, bueno, que había pretendido exportar como 50 kilos de coca en un brazo mecánico vía aérea. Nosotros colaboramos en todo lo operativo, prestamos uniformes a la policía para que vayan y le saquen la firma al gerente y lo atraparon, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser también cuidadosos, pues, ¿no? Una vez recuerdo hace muchos años que un cliente, por ejemplo, nos fue a la oficina y le dijo, bueno, paguen mis tributos. Acá está una bolsa con $60,000 aproximadamente. O sea, una operación, ¿cierto? Una operación que se haga de esa manera es imposible que un agente de aduanas pueda aceptar. Al menos que sea un agente, digamos, una agencia informal y, digamos, poco legal, ¿no? Nosotros le dijimos, oye, no, nosotros no podemos recibir $60,000 acá en la oficina. Vaya al banco, deposítalo en nuestra cuenta y ya está, ¿no? Porque eso ya es un indicio de que hay algo que no está bien en esa operación, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que, y de hecho que ustedes, los representantes aduaneros, van a ser los primeros en ser llamados ante consultas de este tipo y el cliente quiere hacer eso. ¿Está bien o está mal? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado. Así que en las 5 oportunidades que hemos tenido caso de contaminación, hemos salido tranquilos, relajados, simplemente hemos colaborado, porque hemos podido mostrar que no hemos intervenido, no tenemos complicidad, ¿no? Es por eso
es por eso que la trazabilidad de la información es muy importante. Por eso yo siempre aconsejo, ¿no? Ok, puedes tener mucha confianza con el cliente, pero todo que sea por medios que puedan dejar la evidencia de la gestión. El WhatsApp, se borran las cosas por ahí, ¿cierto? Se borran las cosas. Entonces, todo es correo electrónico, ¿no? Todo es correo electrónico, mejor ahí aseguramos la información y sobre todo en un supuesto de algún delito que se pueda cometer como dentro de la actividad logística, porque la actividad del comercio de jóvenes es, digamos, uno de los mecanismos más utilizados para poder hacer actividades ilícitas, pues nosotros si podemos demostrar trazabilidad, no va a haber problema. Ahora, si hay complicidad es otra cosa, pues, ¿no? Si hay complicidad es otra cosa ya. Pero en la medida que no, simplemente tu gestión sea transparente, todo tranquilo, sin ningún problema vamos a estar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con la sesión, bueno, ya sabemos qué es la UCE, ¿no? Ya sabemos qué es la UCE, ¿no? Inclusive, por ejemplo, jóvenes, en el video corporativo que se mostró, ¿no? Menciona que es una plataforma que también lo utilizan los tramitadores, ¿no? Los tramitadores, porque, jóvenes, hay gente especializada en eso. De hecho, que los agentes de aduana también, ¿cierto? Prestamos estos servicios y se cobra por estos servicios, pero tienes que saber manejar la plataforma, porque en cierta manera nos convertimos en tramitadores también de permisos, ¿no? Porque el importador te delega esa función, te dice, toma mi clave de sol, utiliza tú y hazme mi trámite y te voy a pagar, ¿no? Ya esos, digamos, son servicios adicionales que también dentro del paquete que nosotros podemos ofrecer, también podemos brindar, ¿no? Y usualmente, ¿quién lo hace? Los representantes aduaneros o bajo la supervisión del representante aduanero, ¿no? Porque él conoce, tiene criterio, puede determinar información, ¿no? Clasifica una partida, porque hay muchos de los trámites que se realiza a través de la UCE que exigen que tú consignes la partida arancelaria, o la subpartida nacional, perdón. ¿Y quiénes son los que clasifican? Bueno, los revisores, según sea la agencia aduanal, en todo caso los representantes, ¿no? ¿Ok? Porque miren, en la medida que ustedes sean representantes, no se excluyan de la posibilidad de poder involucrarse en los despachos, porque es la única manera de poder aprender. Porque si solamente quieren ser representantes aduaneros que firmen, no tiene sentido. Yo conozco a representantes aduaneros que solamente los tienen en oficina para firma. O sea, oye, ven, de lunes, miércoles y viernes, firma todo esto y ya está. Entonces, y aparte que ahora la firma hasta digital la utilizamos, ¿no? Entonces, uno hay que poder involucrarse más en el despacho porque es la única manera que vas aprendiendo, vas conociendo y vas puliendo tus conocimientos. ¿Ok? Así que eso es. Entonces, aquí están muchos tramitadores porque hay gente que se especializa en eso, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, con dos empresas consultoras que justamente asesoran a empresas importadoras de productos y equipos médicos, ¿no? Y trabajamos de la mano, ¿no? De la mano con ellos, ¿no? Ellos hacen o sea, captan a droguerías, a importadores de medicamentos, aparatos y todo ello, y ellos hacen todo el trámite, ¿no? Todo el trámite y le dicen, bueno, ya está tu permiso, ya puedes importar, y justamente hacen ya el canal con nosotros. Y nosotros simplemente le damos ya el soporte a los tramitadores para ver partidas, requisitos legales, ¿no? Para el ingreso, ¿no? Todo el negocio digamos, del comercio va a involucrar justamente la participación de varios actores, ¿no? No solamente los operadores de comercio participan, o sea, participan muchos más. Y en la medida, obviamente, que tú conozcas, tu habilidad sea, digamos, más amplia, la posibilidad de hacer más negocio también crece, ¿cierto? También crece. Porque una llamada, no tú puedes jalar a un cliente y ofrecerle más servicio de lo que de repente tú tienes, ¿no? O sea, como agencia, puedes dar transporte, carga, asesoría, drawback, ¿no? Todo eso, la gente es una prestadora de servicio, ¿no? Y por lo tanto puede, en la medida que conozca, realizar mayor trámite. Muy bien. Y como mencionábamos también, y como se hacía referencia, pues este sistema integra varias entidades, ¿no? Y tiene varios componentes, ¿no? De mercancías restringidas, de origen. El de origen todavía es un poco limitado porque se pueden tramitar algunos certificados de origen nada más, no todos, no todos todavía. Componente portuario, el mismo que ya sabemos qué es, que ya sabemos que acá, jóvenes, hay responsabilidad administrativa,
que si incumplimos con trámites, con plazos o con publicar nuestras tarifas, ¿no? También vamos a ser sujetos de infracción, ¿no? Acá están todos estos otros componentes, ¿no? Estos son los más utilizados, digamos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los más utilizados? Mercancía restringida, origen, SMISLO y el MIO, ¿no? Que estos son los que más se utilizan en la actualidad, ¿no? Y obviamente también integra a las entidades que se encargan de certificar, ¿no? Que ya las habíamos mencionado, que son justamente los encargados de certificar origen, ¿de acuerdo? Certificar origen, ¿no? El que declara el origen es el exportador en el caso del Perú, pero el que certifica el origen es la entidad, no es la entidad, ¿no? A donde ustedes quieran, bueno, a donde el exportador quiera acudir, ¿no? Acudir. No, el exportador mismo hace su trámite de certificado de origen, pero no lo puede certificar, ¿no? Lo tiene que certificar alguna de estas entidades o alguna cámara de comercio autorizada. Muy bien. Bueno, estas son estadísticas que se manejan, no están actualizadas estadísticas, pero lo único que es del UCE, ¿no? Dicen en el 2020 se ha reducido a 6.09 días el promedio del tiempo de gestión de un trámite, lo que significa un 30% menos referencia al 2019. Efectivamente, jóvenes, ¿no? Los trámites que se atienden en BUCE, que se gestionan en BUCE, son con plazos exactos. Si, por ejemplo, ¿no? El trámite te dice que son 5 días, en 5 días te atienden. Es más, muchos de los trámites que se atienden al último día, inclusive te pueden notificar hasta las 11:59 del mismo día. Porque también las entidades que están dentro de MISLO funcionan a través de indicadores de atención. Entonces, tramitar o otorgar un permiso fuera del plazo ya es un indicador negativo para ellos, ¿no? Entonces, lo que no ocurría, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos trámites físicos, ¿no? En el trámite físico tú presentabas en mesa de parte del MTC o de cualquier entidad y, bueno, el trámite decía que son 15 días, pero ahí que te atiendan, ¿no? Porque a veces se traspapelaba, simplemente había mucha carga laboral, entonces, porque de repente la distribución no se hacía de manera adecuada, entonces había un problema ahí porque no sabías cuándo, y tú tenías que estar llamando a la entidad, oye, mi permiso, ya está, no está, ya pasaron los 15 días, ¿qué dice el TUPA, ¿no? Y el funcionario te decía, bueno, sí, venga, pasó mañana, y te llamaban y decían, señor, no está todavía. Entonces, en la actualidad no. Acá se tramita, si el TUPA dice 3 días, son 3 días. Si son 15 días, son 15 días, ¿no? Claro, en la medida, ¿no? En la medida que se llene la información correcta y se sustente, obviamente, con los documentos o los requisitos que te pida cada trámite. Porque si haces un trámite mal, la entidad te lo va a observar. Y cuando te observa, es como volver nuevamente al plazo inicial y vuelven a contabilizar el plazo del trámite. ¿Ok? Y eso sí es muy importante, ¿no? El ahorro del tiempo en la atención de los permisos, ¿no? Igual el componente de origen de igual manera, ¿no? No está siendo muy utilizado porque al menos mis clientes, por ejemplo, de exportación no utilizan mucho este componente de origen, todavía prefieren ir físicamente a ADEX o a la Cámara de Comercio y ahí que les sellen su documento, ¿no? Que también es válido, pero bueno, ya depende de cada empresa, pues, ¿no? Porque muchos jóvenes no utilizan esta plataforma por desconocimiento, ¿no? O simplemente porque no están familiarizados con las herramientas tecnológicas, pues, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Esto es esto, componente portuario. Estas son más estadísticas, A ver. Novedades de los componentes, por ejemplo, el componente de origen dice que la implementación de acuerdo al Reino Unido, también se puede utilizar, la interoperabilidad del bloque de Alianza Pacífico, esto sí es válido, jóvenes, eso sí. Ustedes, si por ejemplo, ustedes quieren exportar a Colombia, a México, Chile, y quieren certificar a Alianza del Pacífico, no hay problema, lo tramitan a través de la plataforma y, perdón, ¿qué pasó? Se fue. Y sin problema alguno, el BUCE les va a validar un certificado. Porque recuerden, ¿no? Y ustedes ya vieron preferencias, ¿no? Vieron algunos criterios actuales respecto a los certificados de origen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad Andina ya la certificación es digital, ¿cierto? Ya no se requiere la presentación física del documento. Y si se emite físico, pues en buena hora, ¿no? Si no, no hay problema, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué otro acuerdo con...? Bueno,
igual, pues tiene el mismo tratamiento en la LADI, ¿no? Que todo es documento digital, certificado de origen digital. Ya las firmas son digitales, ¿no? Ya no se requiere pues que todo esté selladito, ¿no? Según lo que físicamente se emitía. Basta que esté digital, tenga un número validado y listo. Y la Alianza del Pacífico sí ya opera con exactitud. Yo, por ejemplo, si soy un importador y compré a un país miembro de la Alianza del Pacífico, ya no necesito que me traslade el certificado de origen. No, simplemente yo ingreso con mi root de importador, a mi clave SOL, en la UCE, y yo puedo bajar mis certificados de origen, porque automáticamente cuando una empresa extranjera, miembro de la alianza obviamente, genera un certificado a mi nombre, automáticamente el sistema, ¿no? El BUCE jala el certificado y tú lo puedes imprimir. Ya no es necesario que te lo mande, porque la BUCE permite ello, ¿no? Esta interoperabilidad se llama, ¿no? ¿Qué más? Implementación del exportador autorizado. ¿Qué es un exportador autorizado, jóvenes? A ver, ¿quién me comenta? ¿Qué es un exportador autorizado? Un exportador que ha obtenido una autorización por parte de la administración aduanera del país ¿Para qué? Bueno, ya, ok, para ¿para que qué? pueda hacer declaraciones en factura. Autorizaciones de SUNAT, o en este caso de MINCETUR. ¿Quién autoriza o quién valida al exportador autorizado? ¿SUNAT o MINCETUR? MINCETUR. Claro, MINCETUR. La SUNAT no tiene nada que ver con componente de origen, ¿no? El que autoriza al exportador autorizado, vale la redundancia, es MINCETUR, ¿no? Y eso también se va a dar para determinados acuerdos comerciales, ¿no? Que te piden básicamente, por ejemplo, si tú quieres calificar como exportador certificado, lo que te piden son unos formatos que llena el exportador, lo suscribe, ¿no? Y lo sube a la plataforma, se evalúa y listo, ¿no? Ya el exportador está autorizado para poder emitir certificados de origen con certificado de exportador autorizado, pero para determinados acuerdos comerciales, ¿no? Igual, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿no? Se puede utilizar las facturas con certificación de origen mediante exportador autorizado, ¿no? También esos componentes de origen, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa con los demás acuerdos, no? Los demás acuerdos, pues, no todavía se integran a la forma de, bueno, a la UCE, pues, ¿no? Algún momento, es que son, ¿cuántos acuerdos tenemos, jóvenes? 17, 21, no recuerdo muy bien el número. ¿Cuántos acuerdos comerciales tenemos? Ya se saben todos los TPIs, ¿no? Los TPIs, jóvenes, tienen que saberlo sí o sí. De todas maneras. Eso es obligatorio para su examen ya. Les van a preguntar de todas maneras. Códigos TPI, ustedes ya empiecen ¿no? a estudiarlos desde, ¿no? Desde el TPI menor hasta el último TPI, que ya tenemos, creo que el 817, ¿no? 817, si mal no recuerdo. Empieza con el 800, no, con 335 o 338, si mal no recuerdo, y termina en el 817. Tienen que estudiarlo. Estudien, por favor, los TPIs, vayan practicando desde ya. Es importante eso. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, mercancía, bueno, computante portuario, bueno, eso también se utiliza para unas gestiones, pero para atención de naves, de operaciones, ¿no? Para atención de naves. ¿Qué más? Bueno, zonas económicas especiales, la SOFRATACNA, mercancías restringidas, ¿no? SANIPES. Ojo, inclusive, por ejemplo, en el caso de SENASA y SANIPES, en la actualidad, de acuerdo en la actualidad, la programación de las inspecciones sanitarias se hace a través de ya la página, la BUCE. Profesor, pero mi despachador todavía llama, o yo todavía llamo, ¿no? Llamo a SENASA y pido programación, ¿no? Ya no se utiliza ese mecanismo, jóvenes, ¿no? En la actualidad, el mecanismo formal para solicitar y programar las inspecciones sanitarias es a través de la BUCE, ¿no? Y la BUCE automáticamente lo programa y tú tienes que presentar al día siguiente
a tu inspección. Y movilizar tu carga, pues, si es una carga marítima, ¿no? Eso también, de hecho, que esta práctica de la inspección virtual, de la programación de inspección virtual, se ha incorporado hace unos 4 o 5 meses atrás en SENASA, ¿ok? Porque obviamente ya se volvió, pues, muy, digamos, antiguo estar llamando por teléfono, ir físicamente a la oficina de SENASA y ver que me programen mi inspección, ¿no? Ahora ya es todo por buce, ¿ok? Bueno, para la autenticación podemos utilizar el RUC o en todo caso, según sea el trámite, si es solamente para consultas tipo MISLO, tú te puedes autenticar con tu DNI nada más, ¿no? Básicamente el MISLO es para verificar tarifas, ¿no? Con tu DNI está bien, pero para hacer trámites no sirve el DNI. Al menos, jóvenes, que puedas tú acreditar que es un trámite como persona natural, ¿no? Por ejemplo, te fuiste al extranjero y trajiste un equipo de telecomunicación que está regulado por MTC, y si no necesita homologación, pues yo soy persona natural, entonces en esos casos ya se justifica el trámite a través del DNI nada más, ¿no? Ya te creas tu usuario y tramitas el documento, ¿no? Porque es un trámite excepcional, no es un trámite excepcional, no es un trámite regular, ¿ok? Entonces, ahí son los mecanismos de autenticación, con usuario SOL o con DNI. DNI para trámites específicos, ¿ok? Bueno, en la actualidad, jóvenes, nosotros estamos, igual tiene el app también en la UCE, tiene su app es más amigable que el app de la SUNAT, pero no se pueden realizar trámites, ¿no? ¿Por qué? Porque los celulares, en algunos, digamos, la gran mayoría todavía no, digamos, no están diseñados para poder subir archivos, ¿no? Y casi todos los trámites de la UCE, ¿no? Te piden documentos, ¿no? Factura, catálogos, te van a pedir determinados documentos. Entonces, en los celulares, ¿cierto? Digamos, es medio complicado hacer este trámite de subir documentos porque a veces el sistema, pero no tienen sistemas, digamos, no tienen los recursos necesarios para poder subir. Entonces, es bien complicado. De hecho, que alguna vez lo he intentado hacer, pero no es posible, jóvenes. O lo haces a través de una tablet, ¿no? O en todo caso a través de una computadora normal, ¿no? Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Porque todavía no tenemos, más adelante de repente ya se va a poder, pero por el momento no, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la UCE? También tenemos Pagonet, ¿de acuerdo? También tenemos Pagonet. Pero en la actualidad el Pagonet no sirve para pagar tributos todavía. Lo que sí sirve, ¿no? Es para pagar las tasas de los servicios que se generan, ¿no? Para las diferentes entidades, ¿no? Es decir, tú haces tu trámite y se va a generar el código de pago bancario, el conocido CPB, ¿no? El CPB, van a escuchar mucho esta palabrita ustedes, ¿no? Oye, se generó el CPB, que es el Código de Pago Interbancario, que es un formato que te genera la plataforma, pero de todas maneras, esos pagos se hacen a través de se pueden hacer a través de la plataforma de la BUCE, solo que la BUCE te va a pedir que tú generes un usuario para pagar, ¿no? No es que ya tengo la BUCE y pago en automático, no. Te va a pedir, o sea, se te debe tramitar un usuario para pagos. Así como voy a tener mi usuario para trámites, voy a tener que tener un usuario habilitado para pagos, ¿no? Para pago de tasas. O lo otro simplemente, y como convencionalmente ocurre, es que se imprime el CPB y te vas al banco y lo pagas. Pues no, ya el agente de aduana y el importador deciden, porque en realidad el que debe pagar las tasas es el importador, porque él tramita con su clave SOL. Pero como les mencionaba, algunos agentes de aduana, ¿no? Por acuerdo con el cliente, nos otorgan su clave SOL para nosotros poder realizar sus trámites, ¿no? Para poder realizar sus trámites. Entonces, eso también, no se puede hacer también pagos, pero en la actualidad no de tributos, ¿no? Sino de tasas para trámites generados a través de esta plataforma. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, consultas hasta ahí, jóvenes? Profesor, una consulta. Sí. ¿Cómo hacen las personas naturales que se van de viaje o vienen de viaje con sus mascotas en el trámite de SENASA? ¿Lo hacen presencial?
Claro, en ese trámite se hace presencial, tienes que venir y presentarte al servicio sanitario que está en el aeropuerto con los documentos de sanidad de origen, es decir, con el carnet de vacunación de la mascota, de acuerdo con porque tanto para ingresos y salidas se requiere eso, con el carnet, digamos, con el carnet de vacunación, con las vacunas completas estandarizadas en el mundo, ¿no? Y se presentas a servicio sanitario del aeropuerto. Obviamente tu mascota puede venir contigo, ya depende eso de la política de la línea, pero una vez que ya estés en zona, en territorio nacional, hayas bajado con la mascota, tienes que presentarte a SENASA del aeropuerto en el Salón Internacional y solicitar la inspección, bueno, la inspección sanitaria, ¿no? Entonces se programa en ese mismo momento, dependiendo de la disponibilidad del funcionario, ¿no? Se verifica el animal, el veterinario, en ese caso es un veterinario obviamente, digamos, certificado, ¿no? Verifica si hay algún tipo de parásitos, si hay pulgas, no hay pulgas, si hay garrapatas, no garrapatas. Básicamente eso se verifica un animal, ¿no? Que esté con vacunas completas y que no tenga parásitos, ¿no? Y listo, inmediatamente te dan la autorización del animal. Ojo, pero bajo la figura de ingresar con una sola mascota, porque recuerden que la relación de equipaje de viajero solamente autoriza una mascota. Ahora, si se viene con más mascotas, o más de una mascota, 2, 3, 4, no sé, ahí el trámite es diferente, porque las mascotas ya tienen que ser, digamos, tratados como carga, ¿de acuerdo? Como carga. Igual no se omite el permiso sanitario, pero ya tiene que pasar por la declaración aduanera. ¿Ok? Pero todo se hace en el aeropuerto en el momento, ¿no? Y todo, en caso de mascotas, por ejemplo, se ingresan como declaraciones simplificadas, porque no le podemos, o sea, si bien es cierto, nosotros sentimentalmente podemos dar un valor de $1.000.000 a una mascota, pero para efectos de la declaración, nosotros podemos poner pues $100 por mascota, de manera que no van a superar los $2.000 y puede hacer tu declaración simplificada de la mascota. ¿Ok? Así se hace. Pero es en el momento. Gracias. Ahora, ¿qué pasa si tu mascota le encuentran con algún tipo de parásito? Inmediatamente se ordena la cuarentena animal bajo responsabilidad del dueño de la mascota. Es decir, se va a tener que llevar a un almacén a la mascota, no se queda en el aeropuerto, ya tú tendrás que elegir de acuerdo a tu presupuesto, Talma, usualmente Talma Shohin. Sasa no he visto todavía que hacen cuarentena animal, ¿no? Entonces se tiene que internar la mascota en Talma o en Shohin, ¿no? Y se hace la cuarentena por 7 días, ¿no? Donde si es tu mascota, tienes que ir a cuidarlo, alimentarlo, limpiarlo. O sea, o tienes que poner un cuidador 24/7, ¿ok? Pasa la cuarentena, obviamente a la mascota se le aplica un medicamento de acuerdo a lo que prescriba el veterinario, de acuerdo al bicho que él ha encontrado, porque el bicho también se tiene que extraer para análisis, porque puede ser una plaga, puede ser a lo coronavirus, ¿no? Entonces, se hace el análisis y si no es un bicho de riesgo, no hay problema, se da el medicamento adecuado, se vuelve a hacer la inspección sanitaria, si todo el animal ya está desparasitado, recién se le da autorización de salida. Ese es el trámite que se hace ante las mascotas que presencian o pueden presentar algún tipo de parásito o, ¿no? o algún bicho por ahí, ¿no? Eso sucede en todos los animales, ¿no? Cuando se importan pollitos bebés, cerdos o cualquier tipo de animal, siempre van a pasar por cuarentena. Pero en este caso ya saben que el tratamiento o la modalidad que se tiene que utilizar es el despacho urgente para la atención prioritaria del animal, en la medida que ingrese como carga. Pero si ingresa como mascota, todo es en el aeropuerto. Ahora, puede darse casos jóvenes que, vamos a suponer, tu vuelo internacional llegó a las 3 de la mañana y no hay funcionario en ese momento. Tienes que esperar que ingrese un funcionario de turno para que atienda tu despacho. Mientras tanto, no puedes salir del aeropuerto. O bueno, tu animalito, tu mascota, no va a poder salir. Tú puedes salir, pero no lo vas a dejar a tu mascota, bueno. Así que eso es, jóvenes, eso es. Eso es el trámite de las mascotas. Y tienen que tener en cuenta también que hay mascotas no permitidas en el Perú, ¿no? Hay mascotas por su origen que no pueden ingresar a Perú. ¿Qué pasa si ingresa una mascota no permitida, ¿no? Porque de repente la regulación del país de origen, o tú no has averiguado, o simplemente el viajero no averiguó, y trajo una mascota o un animal no permitido, no prohibido. ¿Qué se tiene que hacer?
¿Qué se hace, jóvenes? ¿Qué imaginan que se hace? Se sacrifica a la olla. No, ni a la olla, se tiene que sacrificar el animal bajo costo del dueño de la mascota. ¿De acuerdo? Bajo el costo del dueño de la mascota. Ya ustedes cuando sean representantes jóvenes van a ver muchos trámites interesantes en la gestión del ingreso, ¿no? Y no se olviden siempre de estar atentos a los regímenes de excepción, ¿no? Porque esos también son interesantes. Muy bien, vamos a terminar la sesión y vamos a llamar rápidamente lista. ¿Alguna consulta que de repente quieran hacer? ¿Todo claro? Muy bien, entonces rápidamente, jóvenes, llamamos lista bajo la misma mecánica de la semana pasada. No, llamo 3 nombres y me dicen presente con sus apellidos o con su nombre, cualquiera de los dos, ¿ok? Ana, Cecilia y Julia. Julia presente. Okay. Celia presente, profesor. Muy Ana bien. presente, profesor. Muy bien, gracias. María, Jordi, Julio, Alberto. Jordi presente, profesor. Job, Jesús, Roger. Profesor, buenas noches. Coloma presente. Pascal presente. Roger presente, profesor. Raisha, Alonso, Fabiola. Fabiola presente. Alonso presente. Raya presente, profesor. Ok, Raisha. Rosalba, Jorge, José. Jorge. Buenas noches, profesor José presente. ¿Ya? ¿Quién más? Jorge Ok, presente. muy bien. David, Gabriela, Percy. David presente. Gabriela presente. Percy presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Juan Miguel, Amy y Dante. Juan Miguel, Amy y Dante Dante. presente. Dante presente, Profesor. profesor. Profesor García Mayre presente. García. Ok. Ya. Juan Miguel, Amy, Dante, está solamente presente Amy, no, perdón, Dante, ¿no? Sí, Profesor, presente. buenas noches. Amy presente. Amy, muy bien. Juan José. Juan Miguel Muchaipiña, profesor presente también. Ok, listo. A ver, Juan José, Carlos, Gustavo. Juan José presente, profesor. Buenas noches. Muy bien. Gustavo presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mariori, Ángel y Ricardo. Ángel presente. Buenas noches. Muy bien. Lisette, Anthony y Manuel. Presente, profesor. Vanessa presente. Vanessa, Manuel Rosales presente, profesor. Rosales. Presente Anthony, profesor. Ok. Muy bien. Juan Carlos, Rodrigo, Catherine y Antonio Ricardo. Juan Carlos Rosario presente, doctor. Muy bien. ¿No hay más? ¿Alguien más ha faltado a la lista, jóvenes? Antes de cerrarla. Presente, profesor. Yo, profesor. Villamil presente. A ver, Villamil presente. Angelina presente. ¿No escuché? Angelina Bernilla. Arriba, la tercera. No, la cuarta. La cuarta. Ah, ya, ok, perfecto. ¿Quién más? Pasen la voz, pasen la voz, que estamos llamando a la lista. De repente uno ya está viendo su novela, noticias, su serie. Al fondo hay sitio. Ya, listo chicos, cerramos entonces la lista y nos vemos el día de mañana para la última sesión y el día jueves ya saben que tenemos la evaluación final. ¿Ok? Listo, un abrazo, buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.